La historia es algo muy voluble. A veces los eventos más simples se inmortalizan, mientras que los eventos principales se olvidan. Pero la belleza de Internet es que podemos sacar logros olvidados de las sombras y volver a iluminarlos. Los logros de estas mujeres son algo que no debe quedar desconocido o sin acreditar. Estas mujeres fueron pioneras, renegadas, genios y simplemente impresionantes. Aquí te dejo 12 mujeres fascinantes pero olvidadas por la historia. Constance Kopp. En 1914, Henry Kaufman estrelló su automóvil contra el buggy de la familia Kopp. Cuando Constance le exigió que pagara los daños, el empresario simplemente la ignoró. Pero cuando ella decidió demandar a Kaufman, la historia dio un vuelco muy loco. El empresario declaró la guerra a la familia Kopp, y pronto Kaufman y sus secuaces enviaron cartas amenazadoras a la familia, incluso exigiendo dinero de Constance. Desesperada, fue a la policía, pero la mayoría de ellos estaban en el bolsillo de Kaufman, excepto el sheriff Robert Heath, quien le enseñó a Constance, Florette y una tercera hermana llamada Norma cómo disparar. Constance organizó una reunión con uno de los matones de Kaufman. El sheriff Heath se movió para hacer el arresto, y con la ayuda de un especialista en escritura, Heath y Constance demostraron quiénes eran los responsables de las cartas. Ambos chicos malos pronto estuvieron tras las rejas. Impresionado con su valor, Heath nombró a Constance como alguacil, convirtiéndola en la primer sheriff femenina en la historia de Estados Unidos. Más tarde en la vida, las mujeres Kopp siguieron atrapando criminales, abriendo su propia agencia de detectives. Rosalind Franklin. A los 33 años, Rosalind había llegado a la conclusión de que el ADN consistía en 2 cadenas y una columna vertebral de fosfato. La forma también fue confirmada por sus experimentos de rayos X de la estructura del ADN en sí. Poco sabía en el momento de su trabajo que sus colegas Wilkins y Perust le habían mostrado a Watson y Crick no solo su imagen de rayos X, sino incluso un informe con todos sus hallazgos recientes. Con el conocimiento en la mano, Watson y Crick casi entregaron el descubrimiento en bandeja de plata. No solo se les dio todo el crédito por la observación, sino que Watson usó su amistad para convencer a Rosalind de que debería de publicar sus hallazgos después de que ellos publicaran los suyos. Después de que Watson y Crick fueran reconocidos por su descubrimiento, se convirtieron en científicos ganadores del premio Nobel, con sus rostros pegados en cada libro de texto de biología, y Rosalind Franklin se quedó prácticamente sin reconocimiento. Sinane. Sinane era la media hermana de Alejandro Magno. Él intentó casarla con un jefe distante para sacarla del camino, pero el jefe cayó misteriosamente muerto antes de la boda. Los rumores de veneno aseguraron que nadie más trataría de casarse con Sinane en contra de su voluntad. Después de la muerte de Alejandro, su hermano con discapacidad mental lo sucedió como Felipe III, y hubo una lucha para ver quién se convertiría en el poder detrás del trono. Sinane levantó un ejército y marchó sobre Babilonia, con la intención de casar a su hija con Felipe. El regente Pérdicas envió un ejército para detenerla, pero Sinane derrotó a Antípatro de Macedonia en Estrimón y continuó hacia Babilonia. En su desesperación, Pérdicas envió al viejo amigo de Sinane, Alcetas, para asesinarla. Pero aún así, el plan fracasó. El ejército griego estaba tan horrorizado por el asesinato de la hermana de Alejandro que exigieron que la hija de Sinane se casara con Felipe, como había deseado. Incluso en la muerte, Sinane se salió con la suya. Lyudmila Pavlichenko. Con 309 muertes confirmadas, Lyudmila Pavlichenko todavía tiene el récord como la francotiradora más mortífera del mundo. Estudió para ser maestra y académica en la Universidad de Kiev. Sus objetivos cambiaron en 1941, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética. Se las arregló para demostrar su valía y asegurarse un lugar en la 25 División de Fusiles Chapayek del Ejército Rojo. Su primera batalla la paralizó de miedo, hasta que una joven soldado recibió un disparo justo a su lado. Esto la impulsó a hacer el primero de sus muchos asesinatos. 100 de estos fueron oficiales alemanes. Era tan conocida por el enemigo que la llamaban por su nombre en los altavoces de la radio para intentar sobornarla. Después de ser promovida, fue retirada del combate y recorrió el mundo. En sus giras, Pavlichenko dejaría de lado las preguntas sexistas y en su lugar promovería el apoyo al Segundo Frente Occidental. Se retiró con el rango de mayor y recibió el título de héroe de la Unión Soviética. Esther Lederberg. Los descubrimientos de Esther se hicieron junto a su esposo Joshua. Si bien ambos jugaron papeles igualmente importantes, las contribuciones de Esther no fueron reconocidas en gran medida, mientras que Joshua ganó un premio Nobel por sus observaciones.
A pesar de una gran cantidad de descubrimientos significativos en biología y genética, su carrera científica fue una batalla cuesta arriba, mientras luchaba por el reconocimiento de sus colegas. Gran parte del crédito por los descubrimientos fueron para su esposo. Stanford incluso revocó su mandato después de ser degradada a profesor adjunto de microbiología médica. Joshua, por otro lado, fue designado para ser el fundador y presidente del departamento de genética. Esther fue una compañera fundamental para Joshua, y a pesar de su diligente trabajo, sigue sin ser reconocida por muchos de sus sorprendentes descubrimientos. Mary Edward Walker. Después de que comenzó la Guerra Civil estadounidense en 1861, Mary intentó unirse a la Unión como doctora. El ejército no estaba dispuesto a ascenderla al puesto de oficial médico, pero ella lo hizo de todos modos. Después de que terminó la guerra, Mary Walker hizo historia cuando el presidente Andrew Johnson le entregó la Medalla de Honor, convirtiéndola en la primera y única mujer en ganar este prestigioso premio. Pero en 1917, el Congreso decidió que la Medalla de Honor solo podía otorgarse a los soldados que habían visto combate. Entonces, le enviaron una carta a Mary pidiéndole que devolviera el premio. Ella se negó a hacerlo. Mary Walker mantuvo esa Medalla de Honor y supuestamente la usó hasta el día de su muerte. Y afortunadamente, cuando Jimmy Carter fue elegido presidente en la década de los 70s, restableció la Medalla de Honor de Mary, reconociendo su servicio a su país. En sus palabras, a pesar de la aparente discriminación por su sexo. Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en aventurarse al espacio en junio de 1963. Su entrenamiento en paracaidismo la convirtió en una candidata ideal para convertirse en cosmonauta rusa. Ella aplicó para un puesto poco después de que las mujeres fueran elegibles. La decisión de la URSS de poner a mujeres en el espacio fue impulsada por el deseo de vencer a los Estados Unidos para ser primeros en la carrera espacial. Junto con otras 4 mujeres, Tereshkova recibió el mismo entrenamiento riguroso que sus homólogos masculinos. Pasó un total de 70 horas y 50 minutos en el espacio. Cuando regresó a casa, recibió algunos de los premios más prestigiosos ofrecidos por la Unión Soviética. Esto incluyó la Medalla Héroe de la Unión Soviética, el premio más alto de la URSS. Estados Unidos no enviaría a una mujer astronauta al espacio hasta 20 años después. Edna de Sione. Edna de Sione era hija de un buzo profesional griego que le enseñó a nadar desde muy joven. Después de derrotar a los espartanos en las Termópilas, los persas marcharon hacia Atenas, mientras su armada navegaba por la costa. Cuando estalló una tormenta, Edna y su padre se ofrecieron para cortar los anclajes persas. Para completar esta hazaña, padre e hija tuvieron que nadar 16 kilómetros a través de una bahía sacudida por la tormenta, y luego sumergirse y ver a través de los cables persas. Todo evitando la detección. Sorprendentemente tuvieron éxito, y la flota persa fue destruida. Los agradecidos griegos erigieron una estatua de los buzos, que más tarde fue robada por Nerón. Ida B. Wells. Durante las décadas de 1880 y 1890 hubo un promedio de 100 linchamientos por año en los Estados Unidos. ¿Pero qué motivó estos crímenes atroces? Si le preguntabas a las multitudes sedientas de sangre, probablemente dirían que estaban protegiendo a las mujeres blancas de los violadores negros. Esa fue una excusa común durante este periodo de tiempo. Sin embargo, Ida B. Wells tenía una explicación muy diferente. Ida reveló que estos asesinatos no tenían nada que ver con proteger a las mujeres blancas. Como ella lo expresó, los linchamientos fueron una excusa para deshacerse de los negros que estaban adquiriendo riqueza y propiedades, y así mantener aterrorizada a la raza. El trabajo de Ida golpeó un nervio. Mientras ella estaba fuera de la ciudad, una turba quemó su periódico. Ella se mudó a Chicago, donde continuó con su misión. Incluso convenció al presidente William McKinley de condenar públicamente estos crímenes racistas. Además de su misión contra el linchamiento, Ida ayudó a formar la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. También luchó por el sufragio femenino. Henrietta Leavitt. Si bien es posible que nunca hayas oído hablar de Henrietta Leavitt, sus descubrimientos revolucionaron los campos de la astrología y la física, al cambiar fundamentalmente la forma en que vemos el universo. Los descubrimientos de Leavitt no han sido mencionados ni reconocidos por aquellos que los necesitaban para demostrar sus propias teorías. Después de catalogar durante bastante tiempo, Leavitt comenzó a notar un patrón entre el brillo de una estrella y su distancia de la Tierra. Más tarde, desarrolló una idea que permitió a los científicos descubrir qué tan lejos estaba una estrella de la Tierra en función de su brillo. El universo literalmente se abrió cuando los científicos se dieron cuenta de que cada estrella no era solo una mota en nuestra propia galaxia masiva, sino una galaxia en sí misma.
Los astrónomos y físicos notables utilizaron su descubrimiento como base de su trabajo. Leavitt casi desapareció cuando el director de Harvard se negó a otorgarle reconocimiento o crédito por su descubrimiento independiente, si bien Mitas Leffler finalmente la vio en 1926 por un posible premio Nobel. Ella había muerto antes de poder recibir este honor. La madre de Lu. La madre de Lu ni siquiera nos dejó su nombre, pero ciertamente hizo sentir su presencia en la antigua China. Alrededor del año 14 después de Cristo, un funcionario menor llamado Lu fue ejecutado injustamente por el magistrado local. La madre de Lu estaba desconsolada por la muerte de su hijo y se decidió a vengarse. Como provenía de una familia de ricos comerciantes de vino, pudo obtener apoyo ofreciendo generosamente regalos y créditos a los campesinos locales. Para cuando tenía 60 años, la madre de Lu había creado una red leal de varios cientos de jóvenes locales. Ella reclutó a más partidarios de los forajidos que se habían refugiado en una isla cercana. Una vez que sus fuerzas fueron lo suficientemente grandes, lanzó una rebelión total y tomó el control de todo el distrito. El magistrado que había ejecutado a su hijo suplicó clemencia, pero ella respondió que su hijo había muerto por un delito menor, por lo que era justo que su asesino también recibiera la sentencia de muerte. André de Jong. André de Jong era la jefa de un grupo de resistencia llamado Línea Cometa. Su organización ayudó a los soldados aliados abandonados a escapar de los países ocupados por los nazis y regresar a la seguridad de las líneas aliadas. También dirigió muchas de estas cruzadas desde casas de seguridad en Bélgica, a través de la Francia ocupada y finalmente hacia una España neutral. Se estima que de Jong ayudó a escapar a más de 100 aviadores. Finalmente fue atrapada y su padre fue ejecutado. La incredulidad de que una persona de su género pudiera liderar a este grupo le impidió la tortura y la muerte. Fue enviada a prisión, un campo de concentración para mujeres y un campo de trabajo para criminales. ¿Cuál de estas historias de mujeres llamó más tu atención? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.